Fundamentos, volumen 1. La palabra de Dios, semana 5. Aprendiendo a estudiar la palabra, día 1. ¿Leer la Biblia y estudiar la Biblia es lo mismo? ¿Leer la Biblia y estudiar la Biblia es exactamente lo mismo? No, están profundamente relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Puedes abrir tu Biblia por la mañana, leer un capítulo, recibir una verdad que necesitabas, orar y comenzar tu día. Eso es bueno, eso es necesario. Pero estudiar la Biblia exige algo más. Exige detenernos, observar, preguntar, examinar cuidadosamente lo que está delante de nosotros. Porque antes de preguntar, ¿qué significa este versículo para mí?, hay una pregunta que debe venir primero. ¿Qué quiso comunicar Dios por medio del autor? Y esa diferencia parece pequeña, pero puede cambiar completamente la manera en que entendemos la Biblia. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad». Observa la comparación. Pablo habla de un obrero. Un obrero trabaja. No mira el material por encima y dice, «Creo que entiendo más o menos». Observa. Examina, se esfuerza, quiere hacer bien su trabajo. Y Pablo aplica esa misma idea al manejo de la palabra de Dios. Si Dios realmente habló, entonces merece ser escuchado cuidadosamente. No estudiamos la Biblia para encontrar algo interesante que decir. La estudiamos para comprender correctamente lo que Dios ya dijo. Ahora imagina algo sencillo. Recibes una carta importante, la lees rápidamente una vez. Probablemente tendrás una idea general, pero imagina que de esa carta depende una decisión muy importante en tu vida. ¿Qué harías? La leerías otra vez, y probablemente otra vez. Te detendrías en ciertas palabras. Preguntarías, ¿por qué dijo esto? ¿Qué quiso decir con esta frase? ¿Cómo se conecta esta oración con la anterior? ¿Qué significa exactamente? Con la Biblia ocurre algo semejante, solo que aquí hay una diferencia enorme. Estamos escuchando la palabra de Dios. Por eso leer rápidamente puede darnos una impresión general, pero estudiar significa volver al texto y mirar con cuidado. Por ejemplo, antes de preguntar, ¿qué significa para mí?, podemos comenzar preguntando, ¿qué dice realmente? ¿Qué palabras se repiten? ¿Hay una comparación? ¿Hay una razón? ¿Hay una consecuencia? ¿Hay un contraste? ¿Cómo organizó el autor sus ideas? ¿Hacia dónde está llevando su argumento? Eso es comenzar a observar el texto. Y observa algo importante. Todavía no hemos abierto un comentario. Todavía no hemos buscado en Google. Todavía no hemos preguntado qué opina otra persona. Primero queremos mirar cuidadosamente lo que tenemos delante, porque muchas veces nuestro problema no es que la Biblia no diga suficiente, es que nosotros pasamos demasiado rápido sobre lo que sí dice. El material de esta semana resume el estudio con 3 movimientos muy importantes: estudiar cuidadosamente, obedecer y enseñar. Y el orden importa. Primero quiero entender lo que Dios dijo, después quiero obedecerlo, y entonces puedo enseñarlo fielmente. Aquí aparece una diferencia sencilla que quiero que recuerdes. Leer nos permite recibir la palabra. Estudiar nos hace detenernos para comprenderla cuidadosamente. Las dos cosas son importantes. No tienes que convertir cada lectura devocional en un estudio de 3 horas. Pero tampoco deberíamos pensar que simplemente porque leímos un versículo ya entendimos todo lo que significa. Y aquí aparece uno de los errores más comunes al leer la Biblia. Abrimos un texto, leemos una frase y casi inmediatamente preguntamos, ¿qué significa esto para mí? Pero quizá deberíamos esperar unos segundos, porque antes de mí hubo un autor, hubo personas que recibieron ese mensaje, hubo una situación, hubo palabras escogidas intencionalmente, hubo una idea que Dios quiso comunicar. Por eso una frase muy útil para comenzar a estudiar la Biblia es esta: primero, ellos y entonces. Después, nosotros y hoy. Primero preguntamos, ¿qué quiso comunicar el autor a las personas a quienes escribió? Y solamente después preguntamos, ¿cómo se aplica esa verdad a nosotros hoy?
Eso evita que hagamos que la Biblia diga cualquier cosa que nosotros queramos, porque el significado del texto no comienza conmigo, comienza con lo que Dios realmente comunicó. Y aquí está el desafío. A veces queremos llegar demasiado rápido a la aplicación. Queremos una frase para hoy, una promesa para hoy, una idea que podamos compartir, algo que nos haga sentir bien. Pero estudiar la Biblia requiere paciencia, requiere humildad, requiere estar dispuesto a decir, quizá todavía no entendí bien este pasaje, y volver a mirar. Eso confronta algo en nosotros, la prisa. Queremos obtener la aplicación sin hacer el esfuerzo de escuchar cuidadosamente el texto. Pero si Dios habló con intención, entonces vale la pena detenernos, vale la pena mirar, vale la pena preguntar, vale la pena trabajar. No porque queramos convertirnos en académicos, sino porque queremos escuchar correctamente a Dios. Y aquí hay algo muy alentador. Dios no nos llama a estudiar su palabra en vano. La Escritura puede ser comprendida, puede ser obedecida, puede ser enseñada fielmente cuando nos acercamos a ella con diligencia y humildad. Entonces hagamos algo práctico. Toma 2 Timoteo 2:15 y léelo 3 veces. No busques comentarios todavía, no busques una explicación en Internet, solo observa. Y pregúntate, ¿qué veo? ¿Qué palabras destacan? ¿Qué comparación utiliza Pablo? ¿Qué acción espera de Timoteo? ¿Qué resultado aparece? Ese será nuestro primer paso, observar. Antes de preguntar, ¿qué significa? Aprendemos a preguntar, ¿qué veo? Y este principio también puede ayudarnos en nuestras conversaciones con otras personas. El material de tácticas nos recuerda algo muy práctico. No esperes hasta estar en medio de una conversación difícil para comenzar a prepararte. Imagina que escuchas con frecuencia a alguien decir, la Biblia ha sido cambiada muchas veces. No tienes que esperar hasta que alguien te lo diga frente a otras 10 personas y entonces tratar de improvisar una respuesta. Puedes prepararte antes. Puedes pensar, si alguien me dice eso, ¿qué podría preguntarle? Por ejemplo, ¿qué quieres decir con cambiada? O, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Después puedes imaginar posibles respuestas y puedes practicar en voz alta. Eso no significa que estés memorizando una discusión. Significa que estás aprendiendo a escuchar y responder con sabiduría. Y después de una conversación también puedes evaluarte. ¿Escuché bien? ¿Hice buenas preguntas? ¿Sabía suficiente? ¿Fui amable? ¿Fui paciente? Prepararnos no significa que dejamos de depender del Espíritu Santo. Significa que queremos estar preparados para hablar con verdad, con sabiduría y con carácter. Así que hoy comenzamos una nueva etapa en Fundamentos. Ya aprendimos por qué necesitamos la palabra. Ahora vamos a aprender a escucharla cuidadosamente. No para impresionar a otros, no para encontrar algo interesante que publicar, no para demostrar cuánto sabemos, sino porque Dios habló, y queremos entender correctamente lo que dijo. Así que la próxima vez que abras tu Biblia, no tengas miedo de ir más despacio. Lee, vuelve a leer. Observa, pregunta. Y antes de decir, esto significa para mí, detente y pregunta, ¿qué quiso decir Dios en este texto? Oremos. Señor, enséñame a manejar tu palabra con cuidado. Dame paciencia para observar, humildad para aprender y obediencia para practicar lo que descubra. Amén. Y recuerda esta frase. Antes de preguntar qué significa la Biblia para mí, debo descubrir qué quiso decir Dios en el texto.